Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Bien? ¿Qué les parece si abrimos nuestras Biblias? Primera Timoteo capítulo 3. Primera Timoteo capítulo 3. Vamos a darle continuación a la serie Orden en la Iglesia. Vamos a aprender más acerca de lo que es el orden de la iglesia. Usted solamente ponga una marca y vamos a orar, a pedirle a nuestro Dios, como siempre, ¿verdad?, que nos hable, que nos dé de su gracia y nos dé de su palabra. ¿Me acompañan? Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, mi buen Dios, por darnos ese tiempo de alabanza, mi buen Dios, sabiendo que en ese momento estamos mirando tu grandeza, tu poder, tu fidelidad, y nuestro corazón se humilla, se hace más tierno, así como la tierra suave para recibir la semilla. Es importante, así como decía la última alabanza, es necesario que menguemos para que tú crezcas en nosotros. Y precisamente por eso tenemos gran necesidad de tu palabra, Señor. Hemos venido con un corazón abierto, humilde, Señor. Yo te pido que me des tu sabiduría, tu gracia, sabiendo que es por medio de tu Espíritu y el poder de tu palabra que somos salvados y transformados. En el nombre de Jesús, amén. Ya vamos por el tema número 5 en la serie Orden en la Iglesia, y el tema que vamos a compartir en esta mañana, en este día, se titula Orden en el Servicio. ¿Cómo se llama el tema? Orden en el servicio. Primera Timoteo 3, vamos a estar leyendo desde el versículo 8 hasta el verso 13. Dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos, los diáconos, también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La iglesia tiene un rol sumamente importante aquí en la tierra. La iglesia viene a ser así como una sucursal del reino de los cielos, el reino de Dios. Según Pablo, la iglesia es la embajada del reino de Dios. La iglesia existe y tiene el propósito, lo voy a decir de esta manera, de proveerles la ciudadanía celestial a todos aquellos que pongan toda su confianza y su total dependencia en Jesucristo. Esta ciudadanía es para aquellos extranjeros del reino de los cielos, del reino de Dios, aquellos que fueron expatriados de la presencia de Dios por causa del pecado. Yo creo que nosotros sabemos muy bien el tema de estar legal, ¿verdad?, en un lugar, los papeles, pasaporte, la visa. Pero aquí ahora estamos hablando más de la ciudadanía celestial. Imagínese usted, en un país pues te deportan, no te dejan entrar, tienes otro país donde ir y ahí puedes sobrevivir. Pero en el caso del cielo, el reino de Dios, en aquel día cuando pasemos aduana, estemos ahí frente a la gente que nos va a examinar, queremos estar seguros que tenemos nuestros papeles en orden, hablando ya de la fe. Ahora, por medio de la fe en Jesucristo, Dios les vuelve a dar su ciudadanía para que puedan entrar en el reino de los cielos. Filipenses 3, versículo 20, en la versión de la Biblia, Nueva Traducción Viviente, noten lo que dice Pablo. Dice: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿De dónde? Del cielo. Gracias a Jesús. Dice: donde vive el Señor Jesucristo. Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Dice: Él, Jesús, tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, antes de conocer al Señor,
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Tremendo, ¿no? Cuando entendemos esto, mis hermanos, las cosas de este mundo vienen a ser algo temporal y pasajero para nosotros. Aunque tenemos aspiraciones, tenemos metas, tenemos propósitos aquí en la tierra, no nos aferramos a esas cosas. Una cosa es tener aspiraciones de querer algo, otra es amarrar nuestra vida a esas cosas sabiendo que un día se quedarán atrás. Hay que encontrar ese balance de vida como cristianos. Es por eso que el mismo Abraham vivía de tienda en tienda. Imagínense, porque él entendía que por la fe su patria no era aquí en la tierra, sino más bien su patria celestial estaba en el reino de los cielos. En el libro de Hebreos, en la misma referencia, capítulo 11, verso 9, dice, por la fe, hablando de Abraham, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Dice, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Fíjense que todavía no nacían, pero los tenía en sus lomos. Fíjense la promesa. Dice, coherederos de la misma promesa. Y dice, porque Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Dios. Es Dios mismo. Imagínese usted. El propósito principal de la iglesia de Jesucristo, hermanos, es reconciliar a los expatriados del reino de los cielos. Y como embajadores de Cristo, por medio del mensaje del Evangelio, legalizar su entrada a la patria celestial, la cual se logra por medio de la fe en aquel que murió y resucitó. En 2 Corintios 5, verso 18, en la Nueva Traducción Viviente, dice Pablo, y todo esto, la salvación, ¿verdad? Todo lo que el Señor ha hecho en Cristo, es un regalo de Dios. Dice que nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea, a la iglesia, al cristiano, de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros, los creyentes, este maravilloso mensaje de reconciliación. Ese es el Evangelio. Dice el verso 20, así que somos ¿qué? Embajadores de Cristo. Dice, Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Para esto, mis hermanos, existe la iglesia de Dios aquí en la tierra, para reconciliar con Dios a los perdidos. Un día, tú y yo estábamos en ese grupo de perdidos. Pero todavía debemos de seguir alcanzando a aquellos que no conocen al Señor todavía. Tenemos una misión aparte de los propósitos, metas, deseos terrenales. Hay una que está por encima de esa y es alcanzar a aquellos que no conocen al Señor. Porque un día estaremos frente al juez de toda la tierra y Él va a dictar sentencia y también va a dar permiso a los que pusieron su fe en el Señor que entren en su reino. Como leímos el domingo pasado, habrán dos grupos, cabras y ovejas. Dios le delegó a la iglesia, mis hermanos, el ministerio de la reconciliación. Parte del ministerio de la reconciliación tiene que ver con la formación del carácter de Cristo en aquellos que desean vivir eternamente en su reino. Miren, si usted o yo, si no deseamos adoptar, ser formados al carácter de Cristo, tampoco que quisiéramos estar en su reino. Se diría, quiero estar en el cielo con Dios, pero el carácter de Cristo no me interesa. Es una incongruencia, porque Cristo nos vino a modelar cómo es que se vive allá. Nos dejó ejemplo de su carácter para que vivamos como Él vivió. Entonces, si yo digo, no me interesa, solamente quiero la salvación, el carácter de Cristo es muy difícil, estamos diciendo prácticamente, ¿verdad?, que no queremos estar en el cielo. Casi diciendo, quiero ir al sol, pero no quiero protección para que no me queme.
La iglesia es un organismo vivo, no es una fábrica de zapatos, no es una factoría con máquinas robóticas que ensamblan piezas de carro, fabrican computadoras. No, mis hermanos, la iglesia es un organismo vivo formado por personas que sirven a Dios. ¿Que qué? Sirven al Señor. Si nosotros pudiéramos identificar algo que caracterice la vida cristiana, hablamos de la salvación, de la fe, ¿verdad? Todo eso. Pero una de ellas, escúcheme bien, una de las razones por qué somos cristianos es por lo que Cristo hizo en la cruz. Esa es la mayor del por qué somos cristianos. Pero una evidencia de que en verdad somos cristianos es que hemos entregado nuestra voluntad a nuestro Señor. Él nos compró con su sangre. No somos nuestros dueños ya, somos deudores de aquel que murió por nosotros. Y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. La iglesia, cuando digo iglesia, entiéndase que es el cuerpo de Cristo, está para rescatar a los perdidos y discipular a los convertidos. Así lo resumimos. Predicar para que el que no cree, crea, y discipular al que cree y formarlo al carácter de Cristo. Es por esto, mis hermanos, que Dios de manera estratégica estableció miembros en lugares específicos para llevar a cabo cada uno de ellos su labor correspondiente. El apóstol Pablo le llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. Si somos miembros del cuerpo de Cristo, significa que estamos sujetos a la cabeza. Y en este caso la cabeza es Jesús. No hacemos lo que queremos. Cuando una mano comienza a moverse sola, hablando ya del cuerpo físico, hay que ir al médico a investigar qué está pasando. Porque no fue una decisión, no fue el cerebro diciéndole, muévete mano. Sino ahí está la mano, ¿verdad? Y casi mente tiene un cerebro, ¿verdad? Y, ay, ¿qué me pasa en la mano si no le estoy diciendo que se mueva? Hay que ir al médico. Lo mismo pasa con un miembro que vive como quiere. Hay un problema. O no es miembro del cuerpo, o hay un problema con la cabeza, y sabemos que si Jesús es la cabeza no es el problema. Fíjense, anteriormente pudimos ver el deber de un pastor. El pastor es responsable, le sugiero a la hermanita, si se quieren sentar atrás, por favor, es que va a distraer mucho. Si le pueden buscar un lugar atrás, y ahí si se tienen que parar con la niña, así nadie pierde la enseñanza. Amén. Es parte del orden también. Perdón, pero para que no se distraigan, ¿está bien? No se sientan mal. Bueno, dice que no, ¿verdad? Qué linda la niña. Muy lindos los niños, ¿no? Nada más queremos, con mucho amor, mantener orden. ¿Está bien? Mi intención no es ofender a nadie. Miren, anteriormente pudimos ver el deber de un pastor, ¿verdad? Ya estudiamos eso, vimos el deber de una oveja. Pero el pastor es responsable del desarrollo y el funcionamiento de la iglesia de Cristo. La pregunta es, ¿cómo lo va a hacer? Ya estudiamos que es por medio de la palabra. Es por medio de la palabra. Fíjense, pudimos ver 3 títulos que la palabra les da a los pastores. Si usted se acuerda, anciano, obispo y pastor. ¿Sí se acuerdan de eso que lo estudiamos? Bueno, el anciano, responsable de las decisiones más fundamentales de la iglesia. Recuérdense que son 3 títulos, pero se les atribuye a una sola persona. El obispo, responsable de la supervisión y cuidado de la iglesia del Señor. Y el pastor es responsable del alimento y de la preservación de las ovejas del Señor. Aunque parecen 3 cargos diferentes, todos estos cargos, anciano, obispo y el pastor, es una sola persona, ¿verdad? Estos títulos, como estudiamos, son responsabilidades que el pastor tiene sobre la iglesia del Señor. En Hechos 20:28, el apóstol Pablo dijo lo siguiente. Dijo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha dado por obispo, os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Imagínense, el Señor viene a esta tierra, derrama su sangre, muere por aquellos que habían de creer, murió por todos, pero me refiero a la iglesia, ¿no?, que creyó en Él, y nos las deja en nuestras manos. Ahí te entrego mi iglesia, me costó mi sangre. Nos vemos en la segunda venida. Imagínense la responsabilidad que tenemos los pastores. Pablo nos habla de 2 responsabilidades importantes dentro de la iglesia,
Y estas dos son el trabajo espiritual que le corresponde a los pastores. Y también está el trabajo físico que le corresponde a los diáconos. Esas son las dos partes de los ministerios en la iglesia. En esas dos se dividen lo espiritual y lo físico. Cuando alguien le dice, por favor, siéntese por aquí, cuando un servidor le da una instrucción, es el trabajo físico. Está trabajando con la gente. Hands on en inglés se dice. Manos a la obra, ¿verdad? Bueno, ahí vemos, no se olviden de esas dos, el trabajo espiritual y el trabajo físico dentro de la iglesia. El apóstol Pablo nos da la instrucción de estos dos ministerios en el capítulo 4 de Efesios. Vamos a leer Efesios 4. Permítame leer la versión nueva, traducción viviente. Al leer una versión más sencilla me ahorra mucho tiempo. Efesios 4, versículo 12. Acompáñenme allá, o si usted quiere lo ve en la pantalla. Así no se confunde con la versión diferente. Dice, verso 12, dice, ellos, yo le voy a poner los pastores encargados de la iglesia, tienen la responsabilidad de preparar. Esa palabra preparar habla de capacitar y discipular. Capacitamos para servicio, discipulamos para formar el carácter de Cristo. Dice, para preparar, capacitar o discipular al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Ese llevar a cabo es la obra del Evangelio. Dice, y edifique la iglesia. Esa edificación es el crecimiento y desarrollo de la iglesia. El crecimiento habla de número, ¿verdad? Pero también habla de madurez. El desarrollo de la iglesia pues se va desarrollando. Nosotros comenzamos con 8 hermanos, luego crecimos a 28, luego a 35, luego a 100 y ahí vamos. Y la iglesia ya está ya más grande. Pero se desarrolla en número, pero debe desarrollarse también espiritualmente. Porque puede haber una iglesia que crece espiritualmente, aunque a lo mejor no pueda crecer en número por alguna razón, ¿verdad? Jesús tenía una iglesia de ¿cuántos miembros? De 12 y un traicionero había ahí. Dice luego, y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Y luego dice el 13, ese proceso de capacitar y discipular continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Hasta cuándo va a ser eso? Hasta que entremos al cielo. Es decir, ese proceso no termina aquí en la tierra. No termina aquí, termina en el cielo. Bueno, verso 14. Entonces ya, después de ese crecimiento, madurez, ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Si ve que hay cristianos que de repente creen en la sana doctrina, pero van al YouTube y de repente vienen, pastor, fíjese que escuché esta enseñanza, ¿verdad? Y tú la escuchas y tú dices, ¿de dónde sacó eso mi hermano? No, pero me gustó porque el pastor en la manera que lo predicó y lo enseñó y me maravilló. ¿Es bíblico? La verdad no sé, pastor, pero... O sea, eso se llama ser cristianos inmaduros. No estar arraigados en la verdad de su palabra. Es como madurez, tiene una idea así como cuando... estás cimentado en algo que nada te mueve porque ya sabes que estás en la verdad. No sé si he escuchado cristianos que dicen, hay que estudiar todas las religiones para conocer la mentira también. Digo, no, si estoy en la verdad, lo demás sobra. Así de sencillo. ¿Me quieres decir que necesito también buscarme 50 mujeres, aparte de la que ya tengo, para saber si la fidelidad es real? Es lo mismo. No, yo con la que tengo, yo sé lo que es ser fiel. Si tengo la verdad, sé lo que es mentira. Entonces, vienen esos pensamientos que parecen muy buenos. Lee todas las... Miren, hay maestros que se encargan de estudiar religiones, tienen un llamado, ¿verdad? Estudian la apologética y todo eso. Está bien, ellos. Pero yo les estoy hablando a cristianos, ¿verdad? Que no tienen un llamado a las universidades, a debatir con ateos y cosas así. O sea, no, lo que tenemos y debemos conocer es la verdad de su palabra. Y al conocerla, estamos agarrados del ancla que nos permite ver lo demás. Vemos el contraste de la mentira cuando conocemos la verdad.
O sea, yo no necesito conocer las tácticas de Satanás para saber que estoy en la verdad. Yo necesito conocer a Cristo para identificar a Satanás. Eso es muy diferente. Sigo leyendo, verso 15. Ahí estoy, ¿verdad? O más bien, retomo. Dice, para que no sean arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, no nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Noten cuántas veces la Biblia repite que debemos de crecer más a la imagen de Jesús, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Este es el propósito del discipulado. Dice el 16, Él, Cristo, hace que todo el cuerpo, ya le estudiamos esto, encaje perfectamente. El Señor pone sus miembros donde va. O sea, para que, imagínese si usted, por un ejemplo, este brazo se lo ponga aquí en la pierna. Es un ejemplo. Y en la pierna se la suba aquí, al brazo. Entonces, cuando usted, su cerebro diga, agarra eso, casi mente chimpancé, ¿verdad? Va a levantar el pie. Entonces hay un problema en el cuerpo. Cuando el miembro no está donde va, el cerebro, que es la cabeza, no le puede dictar una orden para que lo haga, valga la redundancia, en orden, ordenadamente. Entonces el Señor nos ubica en un lugar específico y ese miembro debe corresponder a donde lo puso. Por eso cuando usted ve cristianos, ay, yo soy el que hago esto, pero a mí me gusta hacer aquello. Bueno, si el Señor te puso en un lugar, aunque te puede promover o cambiarte de ministerio, deja que Él haga eso. Tú sé fiel donde Él te ponga, sea mucho, sea poco. O sea, no aspiremos llamado, deja que Él haga eso. Aspiremos a ser más como Él y agradarle donde nos ponga, porque en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho. Nos enfocamos en lo poquito, de lo mucho se encarga Él. Amén. Dice, al cumplir con su función, dice, hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica, ayudan a los demás a que se desarrollen. Imagínense. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Tu servicio a Dios, mi servicio a Dios colabora con el crecimiento de mi hermano. Todo esto que hemos leído sencillamente nos habla de orden en la iglesia del Señor. Jesús, mis hermanos, establece a los pastores para que se encarguen del crecimiento y desarrollo de la iglesia. Aquí podemos notar dos ministerios diferentes, pero que se complementan como un solo cuerpo. Ambos son esenciales para el desarrollo de la obra del Señor, tanto el espiritual como el físico. ¿Por qué? Porque obviamente somos seres humanos de carne y hueso. El servicio es físico, aunque también debe ser espiritual. O sea, no es uno o lo otro, es lo uno y lo otro, los dos juntos. Todo esto, mis hermanos, nos habla de la importancia de todos los miembros del cuerpo de Cristo sin excepción de nadie. No importa el cargo, tu estatus social o económico, tus habilidades, si eres hijo del pastor o de algún líder en la iglesia, todos tenemos el mismo valor en el cuerpo de Cristo. Todos. Todos somos iguales de importantes como miembros del cuerpo. ¿Están de acuerdo? Amén. Un ejemplo le hago, una analogía. ¿Cuántos conocen los cañones antiguos de guerra que le ponían esas municiones de unas bolas así bien grandes de hierro? ¿Cuántos conocen esos cañones? Hasta en película, ¿verdad? Hasta si vieron a Bugs Bunny, ¿verdad? El tío Sam ahí tiraba, ¿verdad? Con ese cañón. Todos saben lo que es ese cañón, ¿verdad? Se cuenta una historia en tiempos antiguos de dos naciones que estaban frente a frente al punto de iniciar una guerra. Y resulta que una nación tenía 1000 cañones y la otra tenía solamente 200 cañones. Y resulta que ya a punto de iniciar la guerra estaban los cañones, ya usted sabe, casi mente Gedeón y los madianitas, ¿verdad? 200 cañones contra 1000 a punto de iniciar la guerra y sucede lo insólito. Al verse esta guerra, todos los que veían, ya los 200 estaban como mártires. Vamos a morir aquí, pero lo vamos a hacer con dignidad. Y los 1000, a lo mejor riéndose con la muela de atrás. No, lo vamos a pulverizar. Pero resulta que a punto ya de la guerra tirar su primer disparo, los que tenían 1000 cañones, se le pierde la mecha.
Qué tremendo, ¿verdad? Y los que tienen o tenían 200 cañones ganaron la guerra. Hermanos, nos enfocamos con lo impresionante de los cañones de hierro. Usted cuando va a un museo, ¿verdad?, de un lugar de cosas antiguas, usted ve ese cañón y le pasa la mano y ve las bolas y dice, wow, no puedo ni levantar una. Nos impacta lo grande, ¿verdad?, todo lo que es imponente. Pero luego vemos una varita toda flaquita en el suelo, ahí al lado del cañón. Una mechita ahí que no da ni para encender una estufa. Y no le hacemos caso. Hay servidores que son como esa mechita. Habemos servidores que somos como esa varita flaquita así que nadie mira. Pero sin esa mecha, perdemos la guerra. ¿Sí o no? Es un ejemplo importante porque en 1 Corintios 12:22, en la misma versión, Nueva Traducción Viviente, Pablo dice, de hecho, algunas partes del cuerpo que parecían a las más débiles y menos importantes, noten que dice que parecen, en realidad son las más necesarias. Hay un problema de infidelidad por comparación dentro de la iglesia. ¿Qué quiero decir? Pues los que dicen, pues yo no sé cantar, yo no sé predicar, pues yo mejor me siento a escuchar la enseñanza. Y le somos infiel a Dios en no servirle porque nos estamos comparando. Porque a lo mejor eres la mechita. A lo mejor eres esa varita flaca que enciende el cañón. Pero te minimizas tú mismo y piensas que no tienes valor ante Dios porque no eres como un gran predicador o cantante o no tocas el piano o la batería, no sé. Hermanos, no es tanto lo que hacemos para Dios, es mucho más para quién lo hacemos. Es a quién estamos sirviendo. Yo pensaba en una ilustración, pero como que no me encajaba bien. Imagínate que tú seas manager de 5 sucursales de McDonald's. Es un tremendo trabajo, 5 sucursales. O portero del Palacio del Rey. ¿Qué te gustaría ser? Piénsalo. Manager de 5 sucursales de McDonald's o portero del Palacio del Rey. El butler, por así decirlo, ¿no? Bueno, obviamente el portero, con su sueldo a lo mejor compra 50 McDonald's, no sé. En el Palacio del Rey estoy hablando. Sin embargo, si hablamos de posición, ser un portero y ser un manager, ¿cuál es más grande? ¿Pero por qué el portero es más que el manager en este caso? Porque es portero del Palacio del Rey. No sé si entendieron la analogía. Es importante recalcar, hermanos, que aunque somos importantes como miembros del cuerpo de Cristo, no obstante, no somos indispensables. La obra va a seguir contigo y sin ti, conmigo y sin mí. Así va a seguir la obra y lo hemos visto. Si Dios se hubiese, así por así decirlo, si Dios se vale de los infieles, nadie se salva. Es por eso que a veces vemos a Dios enviando a alguien o Dios enviando, ¿verdad?, un burro. Porque Dios hace su voluntad contigo sin ti, conmigo sin mí. Cristo es indispensable. Esto nos baja así, ¿se acuerdan del muñeco? Los muñecos que le ponen la máquina de aire están en una tienda para que veas que hay una tienda, ¿verdad? Y lo apagan, así nos hace esto que acabo de decir. Cristo es indispensable. Nos apaga así la maquinita, nos desinfla. La palabra orgullo significa estar inflado. Para que la iglesia opere en el orden de Dios, todos los miembros deben ocupar su lugar con esmero, con dedicación y gran responsabilidad ante su Señor. Muchos piensan que los pastores, los líderes son más importantes que los que hacen el trabajo físico. No sé por qué, siempre he dicho que hay dos palos en la iglesia. Hay uno que es de humildes, el otro es de orgulloso. El palo de los orgullosos es el micrófono y el de la escoba es de los humildes. Así pensamos. ¿Y usted, mi hermano, qué hace? Se sabe ahí, tranquilo, lavando el baño de la iglesia. Humildemente. Y puede ser muy orgulloso y hasta maltrata a su esposa. ¿Quién sabe? Y el que canta dice, bueno, el Señor me tiene ahí en la alabanza. O sea, por eso es orgulloso, porque canta en la alabanza, porque predica. No.
Somos miembros de un solo cuerpo con una sola cabeza. Y si nos ponemos de acuerdo con Cristo, no entre nosotros, el cuerpo va a funcionar bien. La iglesia, mis hermanos, pasa por diferentes etapas en su desarrollo y crecimiento. Y el orden es indispensable para que la iglesia no se estanque. Precisamente por eso los servidores deben tomar su lugar muy en serio y con gran responsabilidad, porque le están sirviendo al Creador del universo, que vino a esta tierra en carne a morir por ti y por mí. Casi nada, ¿verdad? El apóstol Pablo designa los requisitos de un diácono de una iglesia. Primera Timoteo 3, versículo 8. Vamos a leer este mismo texto del inicio en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: de la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. Que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. De la misma manera, sus esposas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Un diácono debe serle fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y a los demás en su casa. Los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. Es decir, un diácono, en este caso, que sirve bien, recibe la honra de las personas a quien le está sirviendo. Esa honra, cuando se recibe en humildad, fortalece la fe cristiana. ¿Por qué? Porque nos anima a seguir haciendo las cosas bien para Dios. ¿Qué es un diácono? ¿Qué es un diácono? En muchas iglesias, esta palabra diácono la interpretan como líder o anciano de la iglesia. Yo, en iglesias que conocí en el pasado, escuchaba que decían: tenemos que reunir los diáconos para tomar esas decisiones. Y yo pensaba, en ese tiempo no conocía esta definición, que un diácono era un líder o anciano de una iglesia. Y por eso es que a lo mejor usted se identifica cuando a uno que le llaman el diácono, como que lo decían con cierto respeto, pero de liderazgo. Hey, hay que hablar con el diácono. No, ese es el diácono. O la diaconisa, ¿verdad? Si es mujer. Pero miren, la palabra diácono sencillamente significa servidor. ¿Qué significa? Servidor. Incluso, si queremos definir mejor la palabra diácono, en verdad significa, ¿están listos? ¿Cómo está su ego hoy? Significa hacer mandados. Ahora, nosotros diríamos: ¿y tú quién eres? ¿Qué tú eres en la iglesia? No, yo soy líder de alabanza. Yo soy líder de los ministerios de niños. ¿Y tú? Yo hago los mandados. Tú eres diácono. Sí, diácono. Un diácono es un muchacho de mandado, como nos dicen en nuestro país. Nadie quiere eso. Un diácono es un ayudante, o también significa mesero. Mesero. Algunos le llaman, para que se vea un poquito más formal, imagínense que yo llegue el domingo que viene y diga: el muchacho del mandado que está en la puerta, dile que se va a ofender, ¿sí o no? Pero algunos en la iglesia le llaman servidores, ujieres o edecanes. En Guadalajara los servidores le llaman edecanes, que sencillamente significa alguien que sirve dentro de un cuerpo de personas, de un grupo de personas. Pero diácono, usted se va a acordar, es un muchacho que sencillamente hace el mandado en la iglesia. Solamente sirve en el área física. Cuando la iglesia del Señor crecía en tiempos de los apóstoles, hubo un problema que trajo desorden. Hechos capítulo 6, verso 1. Vamos a ver un ejemplo aquí de muchachos demandados. Porque cuando leamos esto, algunos van a querer ser muchachos demandados. Es por eso que en las iglesias siempre hay hermanos que son bien mansos.
tú le dices, mueve esto, sí, pastor, sí, mi hermano, sí, hace, sí. Pero no pensamos que son diáconos. Dice, no, dile a fulano que él siempre va, al muchacho del mandado, a la muchacha del mandado. Son diáconos de la iglesia. Hechos 6:1 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, noten que cuando la iglesia crece, comienzan a llegar las quejas, porque si tenemos 30 servidores, 40 servidores, y la iglesia sigue creciendo y se queda el número de servidores de ese tamaño, va a haber un problema. Va a haber un problema. Por eso es que una iglesia cuando va creciendo necesita también de pastores asistentes, como en el caso del pastor Antonio, me está asistiendo a mí como pastor y a ustedes como iglesia. Es un asistente que nivela la carga porque son muchos ya. En Guadalajara creo que son 8, 9, 10 pastores, porque estamos hablando de 15, ¿cuántas mil personas hay ahí ya? Entonces, aquí vemos que cuando crece la iglesia, dice aquí, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Quizás aquí el caso sería, no es que yo pedí una reunión y no se ha dado, no es que yo llamé y no tomaron la llamada, no es que yo le pedí un favor al pastor fulano y me dijo, pero no lo ha hecho. Puede suceder de esa manera aquí a lo mejor, pero es porque la iglesia está creciendo y cuando estamos ocupados, en el caso del pastor Antonio tiene todavía su trabajo en lo secular, yo estoy junto a mi esposa a tiempo completo, pero si estamos ocupados, imagínese, usted me llama por teléfono y yo uso llamada y yo estoy ahí, ¿verdad? Jugando, ¿verdad? Videojuego y le llamo ahora, hermano, sí, gracias, bye. ¿Usted se imagina? Que el pastor no me llamó, decía, ya estoy por el mundo 5, casi terminando el videojuego y no lo puedo atender. Bueno, no es por eso que no lo atendemos en el momento que algunos desean. Sencillamente estamos ocupados y a veces somos poquitos en comparación a la cantidad de personas que hay en la iglesia. Dice el verso 2, entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos. Aquí la multitud son los que eran cristianos. Los discípulos, apóstoles ya de Cristo, dijeron, no es justo, noten la palabra, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora, si no tenemos entendimiento bíblico, pensaríamos que servir en lo físico es un trabajo denigrante o de menosprecio o que no es de tanta importancia. No, aquí lo más importante es la palabra, aunque lo físico, servir a las mesas, es también muy importante. Yo les pregunto a ustedes, ¿es importante comer? ¿Es importante tu salud? ¿Cuál es más importante? Los dos. Pero si estás comiendo y te pones mal, ¿qué dejas de hacer? De comer. Ahora, no significa que dejar de comer, que comer sea menos importante, pero hay uno que es más. Entonces, los dos son importantes, comer y tu salud. Incluso comemos para estar en salud. Pero si estoy comiendo y me estoy sintiendo mal, dejo de comer. Si por atender las mesas se desatiende la palabra, dejamos de atender las mesas. No sé si captaron la idea. Esa es la idea de no es justo que dejemos la palabra para servir a las mesas, para diaconeo las mesas. Dice, buscad pues, aquí buscar es una orden ya, ¿verdad? Está en imperativo. Hermanos entre vosotros, 7 varones ¿de qué? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Yo espero que todas las descripciones de requisito que yo esté dando, usted no esté poniéndole una cruz a su deseo de servir. Déjenme terminar, ¿ok? Dice, ay, yo que quería servir, pero eso está muy, la barra está muy, the bar is set too high, dicen en inglés. Dice, a quienes encargaremos de este trabajo, el trabajo físico de la iglesia. Y nosotros, los pastores, me incluyo, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Notan que la fidelidad de los que sirven en la iglesia bendicen, colaboran con que la palabra no falte. Yo los sábados, más o menos, ese día yo me la paso todo el día metido en la palabra, aparte de todo el trabajo de la semana preparando el mensaje. Los viernes, lo mismo. Y yo hago lo posible. Ayer había servicio de jóvenes, no pude estar aquí,
porque estaba trabajando en el mensaje de hoy. A veces venimos, a veces no podemos. Y ese día, a veces mi esposa me dice en la mañana, ay, tengo deseo así como de ir a desayunar, o de salir un momento, de coger un poco de aire. Y ya mi esposa sabe, eso pasaba antes. Yo le decía, si tú quieres salir así de repente, yo tengo que comenzar más temprano en la semana y adelantarme en el trabajo para no atrasarme. Y hay momentos que ya tengo la enseñanza muy avanzada el viernes y tengo un poco de libertad el sábado. Pero a veces no tenemos ese tiempo así como que para jugar. Si yo no me levanto de la cama y no doy el brinco en el momento que tengo que hacerlo, ya el día se me complica. Porque una hora así como que me quedo otro rato más es en la noche. Es como que empujo el trabajo. ¿Sí están entendiendo la labor? Por eso dice, no es justo que desatendamos la palabra o la oración. Dice luego el verso 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. ¿Saben quién es Esteban? Un muchacho demandado que confrontó a los judíos en el capítulo 7. ¿Murió cómo? Apedreado. Un muchacho demandado. Tremendo, ¿no? Dios puede usar a quien Él quiera. ¿Se imagina Esteban diciendo, yo que quería ser pastor? También era evangelista en este caso. Dice luego Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, dice a Felipe. ¿Quién es Felipe? El que le predicó el eunuco. Y luego aquí está Prócoro, Nicanor y a Timón. Faltó Pumba, ¿verdad? Los que saben lo que estoy diciendo, ¿verdad? Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, estuvieron de acuerdo. ¿Y quién afirmó? El Espíritu Santo. Y crecía la palabra del Señor, es decir, se promulgaba en todo lugar, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Producto del orden que establecieron los apóstoles. Producto de la respuesta de los diáconos que dijeron, yo lo hago. ¿Están entendiendo? Aquí podemos ver claramente dos aspectos del ministerio que trabajan de manera paralela. El trabajo espiritual, el trabajo físico de la iglesia. En este evento, esto que acabamos de leer, fue la primera vez que surgió la idea de establecer diáconos. Porque si usted lee el libro de los Hechos, muchas decisiones se tomaban de manera espontánea. Llegaba la necesidad y de ahí salía un ministerio. Es lo mismo como en el caso de una iglesia. Hace un tiempo atrás, yo mirando las enseñanzas de Guadalajara, veía a la joven que está a mano derecha, cuando miramos al púlpito, está en el ministerio de señas, predicando con sus manos ¿verdad? A los que son sordos. Me dijeron que no se dice sordo-mudo, sordos, ¿verdad? Y ella está ahí y yo dije, ay Señor, ¿será que tenemos que ya pensar en alguien para que aprenda, ¿verdad?, a predicar así con señas? Y resulta que en ese tiempo el Señor me dijo, ¿tienes alguien en la iglesia que necesita eso? Y yo dije, todavía no. Me dice, pues entonces no lo necesitas. Y entendí, eso que el Señor me dijo me ubicó a no adelantarme a lo que no es una necesidad. Si por ejemplo comienzan a llegar personas así, el Señor entonces me está diciendo, comienza a prepararte, ya comienza. Por eso cubrimos matrimonios, mujeres, hombres, niños, jóvenes, servicio general, todo se va cubriendo según la necesidad. Bueno, aquí vemos la primera vez que se da esta necesidad y de aquí sale la idea de los diáconos, que luego lo vemos cuando Pablo ya se lo manda a Timoteo como carta, escrito, como una instrucción de los que van a servir allá, así como en Hechos 6, tienen que ser así, 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 etcétera, etcétera. Mientras que los apóstoles se dedicaban a la palabra y la oración, los diáconos se encargaban de atender la labor física de la iglesia de Cristo. Vamos a ver las cualidades de los diáconos que Pablo nos presenta en 1 Timoteo 3. Número 1, honestos y sin doblez. Honestos, esta palabra habla de ser prudentes,
Acuérdense que un diácono es un servidor, ujier, si ustedes lo entienden mejor así. La palabra honesto significa ser prudente, decente y bien presentable. Parte del requisito de un diácono es que esté bien presentable. No que venga así vestido como que va para un concierto de rock and roll o cosas así. Bien presentable. Su presencia visual, visible, su actitud, su carácter, su comportamiento, su manera de hablar. Y luego dice sin doblez. Y esto habla de que no tenga doble personalidad. Miren, usted quiere ver una iglesia dividida, solamente ubique personas que con una persona dice una cosa y con la otra dice otra. Y esa es una herramienta de división. Y son personas a veces lisonjeras, a veces quieren buscar grupos y quieren agradar a todo el mundo. Y aquí la palabra sin doblez habla de mostrar integridad en todo. No hablar una cosa con una persona y cuando habla con la otra cambia el tema o cambia la historia. Eso no es integridad. Los diáconos deben ser honestos, sin doblez. Número 2, los diáconos, servidores, ujieres, deben ser libres de ambiciones y adicciones. Los diáconos deben ser personas libres que nada los controle, solamente el Espíritu Santo de Dios, gobernados por la palabra de Dios. Están comprometidos con servir a Dios, por eso su corazón le debe pertenecer a Dios. No deben ser dados al alcohol, las drogas o nada que controle su corazón, incluyendo el uso de dispositivos digitales. Penosamente, no le llamamos droga al teléfono, ¿verdad que no? No le llamamos droga a eso, pero es adictivo, hermanos. O sea, parece como que el teléfono de ahora tiene la telaraña del hombre araña, y cuando hago así, cuando lo miramos, como que la cara te la pega así de la pantalla, y para quitártelo, casi mente una tijera divina, ¿verdad? ¿Se ha visto personas que tú le hablas y te están así? Tú dices, fulano, sí, dime. ¿Ya fuiste? Sí, ya casi. Sí. Tú dices, wow. O sea, tienen atrapado en su corazón. ¿Qué me dicen de la pornografía? Compradores compulsivos. Los diáconos no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Cuántos de nosotros o a cuánto nos llega algún familiar o amigo conocido y nos ofrece un negocio que tú sabes en el fondo que no es algo bueno? Mi primo, ¿cómo estás? Hace rato no te saludaba, ¿verdad? Estoy vendiendo unos carros ahí, ¿quieres invertir? Ah, sí. ¿Y cómo es eso? Ah, bueno, las piezas, ¿de dónde vienen? Tú no preguntes. ¿Dónde desmantelan los carros? Eso por allá, por Indianápolis, lejos. Somos cristianos y especialmente si somos diáconos, es mejor perder la ganancia de eso antes que hacerlo mal hecho. Pero fíjense, lo que estoy diciendo, muchas de esas cosas los diáconos lo hacen afuera de la iglesia, el pastor no se da cuenta. Sin embargo, hay una manera, aparte de la espiritual, que se llama fruto, que nos ayuda a ver que algo está pasando con ese diácono. Ahí es donde viene el pastorado. El pastor, ¿todo bien, mi hermano? Bueno, pastor, ahí estoy batallando y ahí sale. Entonces sí se puede pastorear desde aquí, desde la iglesia. Sí se puede, mirando frutos. Punto 3, para avanzar, que guarden el evangelio con corazón limpio. Yo hice como si fuera una gráfica con todos los ministerios que aquí hay. Alabanza, niños, jóvenes, ministerio de la palabra, limpieza, ujieres, son como 12 o 13. Cada uno tiene un encargado. Video, audio, cada uno tiene un encargado. En la lista que yo les entregué, ahí dice, tienen que conocer el evangelio bien. Tienen que conocerlo. O sea, no necesitamos trabajadores en la iglesia ni empleados. Necesitamos diáconos, servidores que amen a Dios y su palabra. Los que están en la puerta están en el discipulado y les dimos la clase del evangelio. Ellos tienen que saber lo mínimo, porque si se para un homeless en la puerta y mete la cabeza y le dice, ¿te puedo ayudar? ¿Can I help you? Oh, ¿y qué hay? Y ahí tienen que predicar el evangelio. Pero imagínense que digan, no te vayas, que el pastor está terminando, ya casi termina. No, los que servimos en la iglesia debemos de conocer el evangelio. Es importante eso, mis hermanos. Y dice Pablo, con limpia conciencia. Punto 4, antes de ejercer el diaconado, deben primero ser sometidos a prueba. Hay veces que cuando alguien dice, pastor, quiero servir,
en X área, ¿no? De entrada siempre están a pruebas. Nunca están de inmediato establecidos. Hay momentos donde los establecemos porque los conocemos y vemos su testimonio, pero siempre hay que pasarlo por la prueba. Ver si cumplen lo que prometieron, si lo hacen, ¿verdad? O sea, que sean irreprensibles, dice la palabra. Irreprensibles en el sentido de los requisitos de un diácono. No que sean perfectos, porque imagínense, estuviera vacía la iglesia. Pero irreprensibles es que no tengan la tacha de llamarle la atención en las cosas básicas de un diácono. Antes de ejercer el diaconado, todo el que quiere servir en la iglesia del Señor debe pasar por una supervisión pastoral para ver si llena los requisitos que Pablo establece a los diáconos en 1 Timoteo. Esa prueba es indefinida muchas veces porque hay veces que el que está a prueba, pues lo vemos en el mismo error y ahí se queda. Y no crece, a veces desisten del servicio y se sientan. Pablo les da instrucciones particulares a las mujeres que ejercen el diaconado, algunos le llaman diaconisa. Requisitos para las mujeres, dice, las diaconisas deben ser igualmente honestas. Y fíjense, a las mujeres le dice que no sean calumniadoras. Fíjense, no aparece en la lista de los hombres, aunque la Biblia sí nos dice que no calumniemos, claro. Pero aquí es por el tema del roce, la relación y la compenetración que las mujeres tienen constantemente con las personas en la iglesia. Y hay hermanitas que pues son simpáticas, ¿verdad? Y hablan de más a veces también. Y se meten en temas que no deben y calumnian, chismosean y se le va la mano. Entonces, por eso dice aquí el texto claramente, deben ser honestas, no calumniadoras, sobrias en su porte. Esto habla de que no sean mujeres ruidosas, escandalosas, desalborotadoras o desordenadas en su forma de conducirse, sino que se comporten bien, que su comportamiento y su vestir debe ser un testimonio visible a los demás. Yo les decía el viernes que por la ropa la gente sabe que vas para la iglesia, ¿sí o no? Y el viernes venía un hombre con un carrito de eso de supermercado lleno de cosas para vender. Parece que vive en la calle este señor. No se me olvidó su nombre, me dijo, me llamo Julio Martínez, oren por mí. Mi esposa y yo veníamos al servicio caminando y él nos pasó así. Y dijo, me llamo Julio Martínez, oren por mí, dijo. Y mi esposa se miró la ropa como quien dice, por eso se dio cuenta, no fue que vio al Espíritu Santo ni fuego en la cabeza, ¿verdad? Pero por el porte la gente sabe. En la mañana venimos de nuestro departamento para acá y amanecen de sábado a domingo, usted sabe bien, gente borracha o resacada ya. Y se sientan ahí y hasta bajan, yo he visto que bajan la cabeza de vergüenza cuando nos ven así bien vestidos domingo en la mañana. Y yo siempre con respeto le digo, good morning, buenos días. Oh, good morning, God bless you. Hay una apariencia en nosotros que la gente ve. Entonces aquí habla de que las mujeres sean castas también en su vestidura y su porte, su comportamiento. A los diáconos le dice, punto 6, maridos de una sola mujer y que gobierne bien su casa. Eso se conecta al pastorado, que dice, si no saben gobernar su casa, ¿cómo van a querer? En la casa, dice pastor, una pareja de ujieres, un ejemplo pongo, es un ejemplo. Y en la casa la esposa dice, mi amor, no dejes los zapatos ahí, que tú siempre, mi amor, cuando tú mueves la silla, siempre la dejas así para allá, por favor, endereza la silla. Mi amor, tiende la cama, mi amor, el plato donde comiste, no lo dejes ahí, las moscas, y Mickey Mouse luego viene de visita. Y en la casa el hombre no, pero aquí, desde que entra a la iglesia, sí. ¿Verdad? Y la silla, ¿verdad? Casi mente con regla. Ahí viene el pastor. O sea, no, mis hermanos. Por eso dice que tenga su casa en orden. O sea, no sería congruente que digan en la iglesia, wow, ese hermano, y la esposa diga, No sé por qué da risa eso, pero ay. Vamos a ver las cualidades de Hechos, capítulo 6, lo que dicen de lo que exigen, los requisitos de los diáconos que leímos en Hechos 6. Lo primero que dicen es de buen testimonio, y esto es una lucha.
Dice, los diáconos deben tener un buen testimonio ante la iglesia. Es algo que digo que es normal, no es bueno, pero entre todos los servidores, en todas las iglesias, siempre hay servidores difíciles. Siempre hay servidores que, le falta crecer. Pero la palabra también es pareja, nos dice que tengamos paciencia, no somos perfectos, también estamos creciendo, también estamos siendo discipulados, también estamos corrigiendo cuando vemos errores. Y ahí es cierto que hay servidores que son un dolor de cabeza. Y algunos dicen, ¿por qué no lo sientan a ese hermano o a esa hermana? No, no es así. No, le podemos decir que corrija, pero con paciencia. Ahora, ahí están los requisitos. Ahí está lo que la palabra demanda de uno que quiere servir al Señor. ¿Y quién puede servir pastor? Cualquiera que sea cristiano, nacido de nuevo, puede servir al Señor. Si se quiere apegar a esos requisitos, recordando que es el mínimo que nos pide Dios, pero entendiendo que estamos creciendo también. Amén. Los diáconos representan el cuerpo de Cristo en la iglesia del Señor. Cuando alguien entra por la iglesia y ve que hay orden, esto es un reflejo del trabajo físico de los diáconos. La limpieza, las sillas ordenadas, todo ya encendido, el olor de los baños limpios. Usted llega aquí y esperamos que esté bien. Esperamos que esté en orden. Y eso habla de los que sirven en este lugar, los diáconos. Pero si llegan tarde y luego llegan los hermanos y no limpiaron o no enderezaron la silla, las luces están apagadas, dice, ay, parece que vendieron la iglesia o se mudaron. No, el buen testimonio es ese. Pero también habla de que la palabra de Dios se enseña bien, porque la palabra enseña, los diáconos obedecen y ese es el fruto de la buena enseñanza. Lo que estoy haciendo ahora mismo es enseñando para que haya orden en la iglesia. Punto 8, hablando de requisitos del libro de Hechos 6, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Cuando usted lee esto, como que lo intimida un poco, ¿sí o no? Ay, yo como Esteban, ay, lo apedrearon, a mí me miran mal y quiero brincar como gato. Y Esteban manso lo apedrearon y hasta oró por los que le apedreaban. No le tomes en cuenta este pecado. Los diáconos deben ser espirituales. Eso es algo que yo hablo siempre con los servidores. Hay que ser espiritual. Los de la alabanza, los que sirven, a veces tienen una lucha. Que los de la alabanza, por ejemplo, al querer cantar bien y que el instrumento suene bien, corren el riesgo de no adorar. Los que están abriendo la puerta, los que están sirviendo aquí, corremos el peligro de no estar conectados espiritualmente a Dios en lo que estamos haciendo. Y ahí está esa lucha. Podemos estar haciendo todo perfecto, pero desconectados espiritualmente de Dios. Y lo estamos haciendo por el simple hecho de quedar bien o de hacerlo bien. Y eso es desorden. Los diáconos deben ser personas llenas de la palabra, porque los que sirven en la iglesia del Señor son como los oídos, los ojos y las manos del pastor. Si de algo usted se va a dar cuenta, es que las quejas de los congregantes van más hacia los servidores. Y luego los servidores me dicen, pastor, fíjese que la hermana tal me dijo, fíjese que el hermano tal me dijo. Y yo le dije, ¿por qué no me dijo a mí? No sé. O sea, las quejas van donde los servidores. Y eso está bien, no pasa nada. Nada más que los servidores tienen que ser espirituales porque estamos pastoreando juntos la iglesia. Y si se suelta un chisme por ahí, una crítica o un descrédito o algo que traiga problema de división a la iglesia, los que sirven tienen que cuidar su casa, que es esta, y canalizar bíblicamente cada cosa. Hermano, al de la puerta, ¿es cierto que el pastor, no sé, pregúntale a él? O que le diga, por ejemplo, yo creo que sí, yo lo vi como el viernes un poco... Hay un problema ahí ya. Y esa persona dice, y luego la esposa, la muchacha que le dijo al de la puerta, la muchacha le dice a su esposo, yo creo que sí, porque el de la puerta también lo notó. Y el esposo, comiendo en la casa, tiene un hijo de 15, dice, ¿qué le pasará al pastor? ¿Por qué hizo eso? Y el joven le dice, pastor is not feeling well. Y se riega así las cosas. Miren, algo que a lo mejor es mentira o no existe. Pero los servidores están para proteger la iglesia, ser oídos, manos. No estamos hablando aquí porque luego dicen, no, ese siempre está junto con el pastor, no hables muy alto cerca de él. Se lo dice. No, hermanos, estamos pastoreando la iglesia.
No estamos hablando aquí de grupitos o quién está lejos o cerca del pastor. El propósito aquí es estar en orden para que nos vaya bien. La iglesia, mis hermanos, se compone por los que trabajan en la parte espiritual y los que trabajan en el área física de la iglesia. Pero debemos de tener claro que somos un solo cuerpo trabajando juntos para un solo propósito. No son dos equipos, es un solo equipo. Sin embargo, a pesar de que ambos ministerios son importantes, tanto el físico como el espiritual, la palabra de Dios siempre será lo que jamás debemos desatender. Entre limpiar la iglesia y predicar, ¿qué debemos hacer? Pastor, luego no entran por el mal olor y no se va a poder predicar, ¿verdad? Pero es un ejemplo, ¿verdad? O sea, no dejarlo ahí la basurita, pero la palabra primero. O sea, esa es la idea. Las palabras de los apóstoles fueron: convocaremos a hombres llenos del Espíritu Santo que se encarguen de esto. Nosotros no vamos a desatender la palabra de Dios. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Quizás muchos se sientan desmotivados porque piensan que servir a las mesas en un trabajo es de menor honor, a lo mejor de predicar, enseñar o estar en el grupo de alabanza, pero permítame hablarles del diácono de diáconos, Jesucristo. Cuando Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En verdad, lo que Jesús estaba diciendo: no he venido a este mundo como líder, sino como diácono, como muchacho demandado, como mesero, como servidor. Esta palabra servir en el griego es diaconeo. No he venido para que me diaconeo a mí, sino para yo diaconeo a los demás. Y si yo, siendo el Señor, cuánto más los que dicen que quieren ser más como Cristo. Si somos imitadores de Jesús, debemos de comenzar por ser simples, así como nuestro Señor era simple en el sentido de ser un siervo. La palabra sería más sencillos. El Señor nos modeló en humildad, lo que en verdad significa servir a Dios. Pablo nos dice: los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentará su confianza en la fe que es en Cristo Jesús. No es tanto dónde servimos, sino a quién servimos. Una iglesia ordenada, mis hermanos, habla de buen testimonio de los diáconos. Es como cuando visitamos una casa, nos damos cuenta seguido quién vive ahí. O sea, la casa te habla. O es posible que esté organizada, pero no abra los closets. Uy, te viene todo encima, ¿verdad? Están tocando, ¿verdad? Un momento, metiendo todo en el closet, ¿verdad? En un segundo. Bueno, en un evento de mujeres, una hermana se me acercó y me dijo: pastor, fíjese que noté algo raro en esta iglesia. No pasa siempre, pero pasa en la mayoría de los casos. Que siempre que estamos terminando un servicio, los que limpian mayormente son los hombres. Me dice: las mujeres también ayudan, pero veo que la mayoría son hombres. Y yo le dije: no me había dado cuenta, o sea, no me había percatado de eso, pero qué bueno de que no estamos estereotipando, ¿verdad?, los ministerios. La limpieza, eso es de las mujeres. Esto es aquí, hermanos, pues se ha visto un espíritu de servicio. Le doy gracias a Dios por eso, ¿verdad? Lo digo con humildad. O sea, aquí no hay problema de ayudar. Todo el mundo: ¿qué hago, pastor? Hasta los que no están establecidos en ministerios, meten mano, decimos los dominicanos. Y eso es bueno, porque Dios ve eso y eso es de bendición. De saber que todo el que llega a esta iglesia va a ser servido, no va a esperar que le sirvan. Es importante distinguir todo eso. Cuando el cuerpo de la iglesia opera en orden, esto favorece el desarrollo y crecimiento de la iglesia. ¿Sí ven que los pastores sí quieren que sus iglesias crezcan? Pero no trabajan. Nada más predican el domingo y: ay, Señor, manda al remanente para acá. No, hermanos, es un proceso de muchas piezas para que la iglesia pueda crecer. Es importante entender todo eso. Es por eso que cuando los discípulos establecen diáconos, en Hechos 6, en el verso 7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente.
en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Cuál fue el resultado de que los diáconos respondieran fielmente al servicio de la iglesia? Crecimiento y desarrollo. A veces políticamente decimos, yo quiero crecimiento, quiero crecer, pero no quiero servir. Quiero desarrollo, pero no quiero servir. Entonces a veces decimos una cosa, pero no es congruente con la otra, ¿verdad? Es como cuando decimos, quiero, Señor, moldéame, Señor. Y esta prueba, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, verdad? Moldéame, Señor. ¿Por qué yo, Señor? O sea, estamos bipolares espirituales. Si notamos los requisitos que Pablo nombra de un diácono o una diaconisa, usted lo junta ahí los dos, nos daremos cuenta que tienen más que ver con el carácter que con sus habilidades. ¿Sí notaron habilidades que Pablo nombró? El diácono debe saber exégesis, cantar, debe cocinar bien. ¿No? Las cualidades habla del carácter. Lo demás se va aprendiendo. Los dones son dados en un segundo. El carácter se desarrolla toda la vida. Si le decimos yo quiero, Señor, Él te da dones. O sea, los dones son dados por Dios. El fruto es desarrollado entre la obediencia y el Espíritu Santo. Amén. Aquí no vemos en esta lista de requisitos para los diáconos cosas como lo que sé hacer, sino más bien quién debo ser. Es más carácter que capacidades. No es tanto lo que sabemos hacer, sino lo que debemos ser como servidores del Señor. En Romanos 12, verso 3, vamos sobre el final. Romanos 12, verso 3. Aquí Pablo, hablando al cuerpo de Cristo, dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esa palabra medida de fe tiene que ver con la gracia que Dios le da a cada miembro para que pueda efectuar su labor. Esa fe, esa medida de fe, si Dios te va a mandar a las naciones a evangelizar, te va a dar una medida de fe diferente. Si Dios te manda a lavar el baño, te va a dar una medida de fe diferente en gracia. Si Dios te manda a predicar, a cantar, a hacer un mujer, lo que sea, te va a dar una medida de fe para ese ministerio, para ese servicio. Pablo nos habla como miembros del cuerpo a que no pensemos en nosotros más de lo que somos. Que nuestro concepto de quienes en verdad somos no esté por encima de ser simplemente siervos del Señor. La palabra siervos, que ya hasta la hacen que suene como muy linda en el sentido, pero es esclavo. La palabra griega doulos es un esclavo, pero comprado, amarrado de una cadena que no se gobierna. Cuando usted dice yo soy el siervo del Señor, está diciendo soy esclavo de Cristo. Por eso Pablo hablaba de las cadenas en Cristo que él tenía. Las cadenas, tenía 2 cadenas Pablo, a veces estaba preso literalmente, pero siempre estaba preso en Cristo. Y él hablaba de eso. Jesús dijo, cuando hagan lo que tienen que hacer, digan, siervo inútil somos, porque solo hicimos lo que debíamos hacer. En Filipenses 2:3 dice, no sean egoístas, dice Pablo, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse por los demás. El peligro está en que muchos cristianos sirven por motivos equivocados. Y eso es el problema. Miren, les voy a decir esto, espero lo entienda. Cuando alguien entra al ministerio en cualquier área, a veces hay personas, no todos, pero hay algunos que dicen, pastor, yo no quiero nada con el micrófono. Y yo le digo, ¿por qué dices eso de entrada si no te estamos mandando el micrófono? Ya está exponiendo algo ya. No, yo ahí arriba no quiero subir, parece que sí. Porque ni te hemos dicho a dónde vas a servir. O sea, es como que vas a trabajar en un banco, y ay, no me hable de la gerencia, que yo no quiero. O sea, pues no te dijimos que ibas a ser gerente. Entonces,
Hay una evidencia en nuestro corazón que la queremos ocultar. Yo le llamo a eso la pelota de playa tratando de hundirla en el agua. ¿Usted ha jugado una vez así con una pelota de playa y la trata de hundir y se te sale por aquí? Por un lado sale. Así es el orgullo. Por más que estés ahí, ahí está la pelota y por un lado te va a salir. Lo mejor es ser sincero. No sé, pastor, me gustaría predicar, pero bueno, cuando Dios diga. Y yo respeto eso. Bueno, cuando Dios diga, está bien. Pero no me hable de micrófono, yo no quiero nada con predicación. Y yo en mi cabeza digo, no tienes llamado. Pero aquí va. Se lo voy a leer. La motivación con la que hacemos las cosas produce resultados que luego exponen la verdadera intención del por qué hacemos lo que hacemos. Lo voy a leer otra vez. La motivación con lo que hacemos o con la que hacemos las cosas produce resultados que luego exponen la verdadera intención de por qué hacemos lo que hacemos. Si, por ejemplo, alguien entrando al ministerio dice, pastor, yo hago lo que sea, donde me pongan yo me quedo, y luego se queja porque ahí lo dejaron, es que yo pensé que me iban a promover, o no, tú dijiste que no tenías problema. O sea, a la larga va a salir eso. 3 ejemplos voy a usar. Número 1, si servimos por vanagloria, su resultado será siempre de buscar aplauso y la aprobación de la gente. Servir por vanagloria o por competencia resultará en menospreciar a los demás. Cuando digo menosprecio, no estoy hablando literalmente de tú no eres nadie, yo soy todo, no. Sino que vas a servir enfocado en ti. Mire, hermana, ¿cómo que no le gustó? Eso es menospreciar. Y solo nos enfocaremos en nosotros mismos. Ejercer el diaconado inicia con negarnos a nosotros mismos. Cuando tú dices quiero servir, lo que estás diciendo es me quiero negar por otro. No podemos servir con excelencia a Dios si lo que en verdad estamos buscando es nuestro propio beneficio o saciar nuestros propios intereses. Como dice Pablo, considerando a los demás, a los que servimos, como superiores o mejores que nosotros. Para que tú puedas dar un buen servicio, a quien le estás sirviendo tienes que verlo como mejor y más importante. Pero no se olviden la palabra como si fuera. Un mesero cuando sirve a otro siempre está, no lo que usted diga, ¿le puedo cambiar el agua? No se preocupe, usted primero. Eso es negarse. Pero si no es la intención, no va a resultar. Número 2, si servimos buscando rangos o posiciones, su resultado siempre será de celos y envidia. Cuando promuevan a alguien y a ti no, el dolor va a hablar solo. ¿Sabía usted que no le podemos poner razón a los sentimientos? ¿Cómo que te duele? Me duele. ¿Verdad que no? Tú dices, no, ¿te vas a enojar? No sé, o sea, el enojo es un sentimiento. ¿Te molesta? Sí, pero me someto. Es diferente. Los sentimientos no se le pone razón. Nosotros gobernamos los sentimientos. Pero si duele, duele. Si tienes amargura y te duele, ¿cómo borras ese dolor? No se puede. ¿Sí entiende lo que estoy diciendo? Entonces va a salir algo en el corazón. Si no nos promueven, mejor decidimos sentarnos y no servir. Nuestra identidad y valía no se encuentra en rangos o posiciones, mis hermanos. El que quiere ser el mayor, dice Jesús, primero sea un diácono, un servidor. Punto 3, si servimos por llenar un vacío, su resultado será insatisfacción y activismo. No me llena, pero hago más y hago más y hago más. Y mientras más hago, mejor. Querer hacer más y querer ocupar todos los ministerios para llenar un vacío, cuando esa es la motivación. Porque algunos que tienen el don de servicio es difícil sentarlos. Ya ustedes han entendido algunos eso. Si tú dices, quiero servir al Señor con mi vida, y el Señor te dice, siéntate. Ay, ¿cómo que me siente? Lo que pasa es que es lo que el Señor diga, no lo que nosotros digamos. Y hay momentos que Dios te va a pedir algo que va contra tus deseos. Y ahí se va a demostrar si de verdad queremos hacer, Señor, conforme a tu voluntad. Señor, lo que tú digas, ¿en serio? Nos va a preguntar. Muchos buscan llenar su vacío en el servicio y no en Jesús. Yo me he preguntado, hermano, somos humanos, he dicho, ¿qué sería yo sin un púlpito?
Si yo dejo de predicar, ¿cómo me sentiría? Tengo que preguntarlo, tengo que ser sincero. ¿Me sentaría yo y que me pastoree el pastor Antonio y yo como una ovejita tranquila ahí? ¿Por eso ya no soy cristiano? ¿Perdí mi identidad? ¿Ya no valgo nada para Dios porque no predico? Hay que examinar porque no sabemos. Amén. Conocemos la historia de Marta y María, una ocupada, afanada y turbada, y la otra en paz y llena del gozo de su palabra. ¿Qué estaba haciendo María en servicio, por así decir? ¿Qué estaba haciendo? Nada. No estaba sirviendo al Señor. Estaba deleitándose en su palabra. Y Marta, para aquí, para allá. No, mira aquel sentado allí en la construcción cuando estábamos trabajando aquí. De repente estábamos tratando de terminar. Pero el Espíritu Santo me daba una palabra para el grupo. Y si había alguien que estaba pintando, tómese un minuto. Yo le decía, por favor, vengan aquí. Y a veces si había alguien trabajando, hacía así. Yo lo veía así como que no quería. Pero sin embargo salíamos de aquí edificados. Los que estaban en ese grupo saben lo que estoy diciendo. Salíamos edificados. Pero el activismo te hace olvidar lo más importante. Jesús le dice, Marta, tú estás afanada con hacer mucho. Sin embargo, María escogió la mejor parte, no le será quitada. Esa mejor parte, que es Cristo, su vida, no depende del servicio que le damos a Dios, sino porque tenemos esa vida, eso produce que le sirvamos a Dios. Entonces, no importa que pierda el servicio, lo que no debo perder es a Cristo. Miren, entienda esto, espero se le quede, como dicen por ahí. Si no entendió todo el mensaje, esto es importante. El servicio es un fruto de amor, de ejemplo y de deuda. ¿De qué? De amor, de ejemplo y de deuda. Por amor, el Señor murió por nosotros y nos salvó. Vino en carne y nos dejó ejemplo cómo servir. Pero la motivación de servir, hermanos, es que somos deudores. Él nos compró con su sangre. Es lo que debe motivarnos a servir. Y hay que estar constantemente examinando las motivaciones porque el corazón es engañoso. Verso 4 de Romanos 12 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. No todos. Cada servidor o diácono tiene una función particular, así como los miembros de nuestro cuerpo físico tienen funciones diferentes, de la misma manera los que sirven en la iglesia. Cada uno ejerce un trabajo específico y cuando cada uno toma su lugar correspondiente, la iglesia opera en el orden de Dios y por eso crece y se desarrolla. Versículo 5, Romanos 12, dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, nos servimos los unos a los otros, significa eso. De manera que teniendo diferentes dones, capacidades, habilidades, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside o el que es líder, que lo haga con solicitud, el que hace misericordia, que no lo haga con tristeza. ¿Por qué? Porque el don de misericordia es animar a los que están tristes. Entonces tiene que estar alegre. Imagínate, ay hermano, ay hermano, ay hermano. O sea, tiene que hacerlo con alegría para ayudar y levantarle los brazos al que está en necesidad. El orden de una iglesia, hermanos, comienza de dentro hacia afuera. El orden comienza desde el pastor, diáconos y la congregación. Yo les quiero decir algo y espero usted lo tome a bien. El querer ordenar una iglesia a veces conlleva a que digamos y hagamos cosas que pueden ser muy fuertes, pero es por el bien y el amor de ustedes. Créanme, no es que queremos ser una academia militar, no es eso. Es que las cosas en desorden no crecen, no funcionan, no operan. Entonces cuando queremos aplicar orden, y tú lo entiendes, tú dices, ay, por ejemplo, cuando yo le dije a nuestra hermana, ¿verdad? La niña, ¿no? Está distraída. Yo los veía que ustedes hacían así con la niña, ay, hablando. Pues la niña no es culpa de ella. O sea, no es culpa, es una niña en la casa, di mamá, di papá, di mamá. Y llega a la iglesia, papá, mamá, ¿verdad? Papá, mamá. Y ya por fin dijo papá, pero lo dijo en la iglesia, ¿verdad?
No nos molesta eso. No, por eso estamos juntos sirviendo y les decimos, si se inquieta, pues saque los minutos, se tranquiliza, vuelva y entre. Esta es su casa, siéntase en su casa. Pero esta casa tiene que haber orden. Y ese orden a veces molesta porque no nos gusta que estén encima de nosotros. ¿Cuántos, no es preguntando, pero cuántos escuchan los anuncios y dicen, ay, otra vez, ya yo me lo sé de memoria? Y si les pregunto, no se lo saben de memoria. En el avión se para la azafata y yo seguido saco mi tableta. A mí, hablando humanamente, ya digo, ay, otra vez. Y luego digo, si se cae el avión, ¿qué hago? ¿Verdad? Como que digo, a ver si me lo sé, ¿verdad? Digo yo. Y luego me pongo ahí, ¿verdad? Y mi esposa me dice, ponga atención, digo yo. O sea, es molesto, es tedioso porque es lo mismo, pero digo, me lo sé de memoria y ya me imagino yo cayendo en el avión, ¿verdad? Y ya pongo atención ya. Pero degustarnos es pesado. No existe un trabajo más honroso, hermanos, que servir a Dios. Es un inmenso privilegio que Dios nos haya escogido para servir en su iglesia, que Cristo mismo se ganó con su propia sangre. Quiero terminar leyendo Juan 13, ese es el último texto que vamos a leer. Juan 13, verso 3. Vamos a sellar esto con el diácono de diáconos. Dice Juan 13, verso 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿El Creador, el Señor nos lava los pies? Respondió Jesús, le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Casi mente diciéndoles, tengo que dar ejemplo. Dice, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. ¿Sí ve que hay hermanos que no se dejan servir? No, hermano, tranquilo, no se moleste, hermano, para eso estamos. No, pero tranquilo. A veces es orgullo eso, no dejarte servir. Hay un momento, dice, hay tiempo para servir, tiempo para ser servido, dice la palabra. Dice, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Uy, dice Pedro, pero un segundito. Le dijo Simón Pedro, Señor, yo como que trato de imaginarme la cara de Pedro. Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Dice Jesús le dijo, el que está lavado, el que ya nació de nuevo, el que es cristiano, no necesita sino lavarse los pies. Es decir, cada día vamos a cometer errores, pecados, hay que confesarlos y su sangre nos limpia y seguimos adelante. Esa es la analogía de lavarse los pies. Dice, pues está todo limpio, ya es salvo. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. ¿Usted cree que le lavó los pies a Judas? Sin duda. Imagínese, el que te va a matar, ahí tú. Es tremendo, mis hermanos. Dice el verso 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Es decir, ¿entienden lo que hice? Alguno ahí medio, ¿verdad? Dice, me lavaste los pies, Señor. Así como literal, ¿no? ¿Entendieron lo que yo hice? ¿Se dan cuenta que aquí lo grande no es solamente que le lavó los pies, sino quién fue? Eso es lo que lo hace grande. Dice, vosotros me llamáis maestro y Señor. ¿Así le llamamos al Señor, sí o no? Y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacen.
Amén. Póngase de pie. Gloria a Dios. Mis hermanos, todo cristiano debe servir al Señor. ¿Dónde Dios quiere que tú le sirvas? No lo sé. Algunos, pues el Señor los quiere usar en la iglesia. A otros, no sé. Ese es ya llamado de Dios, es entre el Señor y el creyente. Pero todos debemos servir al Señor. Es lo que dice Jesús, de ejemplo nos ha dejado. Y yo pienso que cuando decidimos servir al Señor, tenemos que quitar todas las exigencias, requisitos que nosotros tenemos para querer servir. Yo quiero servir, pero si me ponen aquí, ahí no. Si me dicen de esto, no. Si hay, no. Entonces el Señor dice, no me quieres servir. No quieres. No hay nada más, hermanos, más quejumbroso y dar más excusas cuando no queremos. Cuando no queremos, no recuerdo de un dicho que dice, cuando quiero, 1000 millas es como una milla. Y cuando no quiero, 1 pulgada es como 1000 millas. Algo así, ¿no? O sea, si no queremos, no queremos. Pero el Espíritu Santo nos habla y nos llama al servicio. Y hay una lucha interna y tenemos que humanamente meterle la razón y decirle, no, yo no sirvo es por esto. Yo no le he servido al Señor es por esto. Y tenemos razón, pero no ante Dios. Porque si usted me dice, pastor, fíjese que yo he querido servir, pero yo le voy a decir, entiendo. De alguna manera, porque no puedo convencerlos. Es la palabra y el Espíritu Santo, hermanos. La escuchamos y el Espíritu Santo en tu corazón pone esa carga de que si eres cristiano, de alguna manera tienes que servir a Dios. Pero acuérdate, es hacer su voluntad, no la nuestra. Si usted me preguntara a mí cuando me llamó como pastor si yo quería, les digo, claro, no. Yo preferiría quedarme atrás en la iglesia haciendo los diseños de aquí, contento. Y allá el pastor que se encargue de las ovejas y yo oro por él. Pero aquí me puso el Señor, yo no se lo pedí. Y yo le dije, Señor, lo tan grande de lo que Él hizo en la cruz me conllevó a mí a, ¿cómo le digo que no al Señor si Él es mi dueño? O sea, ¿cómo le digo, no, Señor? Tú eres mi dueño, pero eso no. No, eso no es congruente. No. Es como que tú vayas al dealer y compres el carro y lo des todo cash, no debes nada, y te diga, no te lo puedes llevar hasta 1 año. Y tú le dices, ¿por qué no? Si ya lo pagué, es mío. Ya ellos no tienen potestad sobre ese carro, es tuyo. Lo mismo pasa con nuestra alma. Cristo nos compró, pero nos deja voluntariamente que le sirvamos si queremos, le busquemos si queremos, pero Él es nuestro dueño. Él pagó con su sangre. Entonces no servimos a Dios para autosatisfacer nuestros apetitos personales. Hay cosas que a mí me gustaría hacer, pero no es lo que Dios quiere. Como usted también tiene una libre voluntad de hacer lo que usted quiera. Y por eso yo les digo, yo como pastor nunca obligo a nadie, porque entonces no sería adoración. Ay, yo no quería servir, pero es que el pastor dijo que tengo que servir. No, así no. No funciona así. Acuérdense que la motivación es el amor, el ejemplo de Cristo y la deuda que tenemos con Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te pedimos que esto que hemos aprendido, Señor, podamos darle mente, dejar que tu Espíritu Santo sea el que nos hable, Señor, y que podamos darte cuentas a ti, Señor. No a mí, yo solamente soy otro diácono aquí, Señor, un servidor como pastor. Y yo sé, mi buen Dios, que tú eres bueno, eres paciente y lleno de misericordia. Pero también entiendo que el servicio de los cristianos, de aquellos que son tus hijos, colabora con la salvación de muchos. Bendice el carácter de muchos y glorifica tu nombre. Yo sé, Señor, eso. Por eso yo te pido que si alguno de mis hermanos está luchando, tiene el deseo, pero está luchando, yo te pido, Señor, que tú lo ayudes, la ayudes, le des la gracia, la inteligencia, le confirmes en su corazón lo que tú quieres hacer con cada persona. Yo te pido, Señor,
No que la oveja venga donde a mí me pregunte, ¿qué hago, pastor? Sino que te pregunten a ti, Señor. Señor, dime, ¿qué quieres que haga? Y a eso le decimos, heme aquí, Señor, yo lo hago. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Tu fidelidad es hasta las nubes. Fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Por tu fidelidad, Señor, por tu fidelidad, hoy estoy aquí. Por tu fiel amor, Señor, por tu fiel amor, que es inagotable. Y aunque el hombre sea infiel, tú permaneces fiel. De generación a generación es tu fidelidad. Te amo y servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí, eres mi amor, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir, mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Oh Señor, yo quiero servirte solo a ti, Señor. Digamos una vez más, tu fidelidad es hasta las nubes. Fiel es tu verdad, Señor. Fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Por tu fidelidad hoy estoy aquí. Por tu fidelidad
siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Mi siervo fiel, mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Entonces decimos amén. Eso queremos escuchar, ¿verdad? Eso queremos escuchar, Señor. Y por eso nos esforzaremos, Señor. Gracias, oh Dios, por tu palabra, Señor. Hablada en nuestra vida, oh Dios, ayúdanos, Señor, a no solamente escucharla, Señor, que es importante, escucharla con atención, pero también practicarla, Señor. Ayúdanos a ser esos siervos fieles para ti, Señor, conforme a tu palabra. Así queremos servir en todo lugar. Amén. Demos aplausos a Dios una vez más. Y quedamos despedidos de este servicio. Que el Señor nos bendiga y nos lleve con bien hasta nuestros hogares.